Bueno, pónganse cómodos y cómodas. Muy buenos días, querida comunidad de Sukkot David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá trabajo alguno, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni dice, aún el extranjero, ni la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, el Shabbat, Él pudo disfrutar la plenitud de todo aquello que había creado y nos dejó su ejemplo. Quiero saludar a la comunidad de Sukkot David Buenos Aires que semana a semana llega hasta este lugar para estudiar la palabra de Dios. Aquellos que nos siguen a través de la página de Facebook de Desafiante, el Señor les recontra bendiga. Aquellos que nos siguen por Instagram, por YouTube e inclusive hasta por Instagram. Que el Señor cumpla los anhelos y deseos de su corazón. Y en este día también quiero saludar a la comunidad de Sukkot David San Miguel, que tiene ya unas semanas de formada, y a toda la comunidad de provincia de Buenos Aires que se reúne en este maravilloso lugar. También a la gente que nos sigue a través de otras partes y regiones del mundo, y en especial a la comunidad que se está formando también en Ecuador, a los que nos siguen desde Nashville, desde Europa, a los que están desde Israel, inclusive también conectándose con la señal de Desafiante. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a terminar el libro, las cartas de Gálatas. Es una fiesta y es un gran honor que finalmente podemos estudiar su palabra. La profecía lo dijo, en los últimos tiempos ya nadie le iba a decir al otro, mira que vive el Señor, sino que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerían al Señor. Así que agárrense, porque el día de la fecha, Gálatas, capítulo 6, en las palabras del apóstol Pablo. Y sin lugar a dudas, una de las mejores partes que a mí particularmente me gustó muchísimo fue que en Romanos 5, en Gálatas 5 y verso 4, aprendimos este versículo que es ampliamente usado en la cristiandad, que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿No? Cuando una persona empieza la observancia de guardar Shabbat o de las leyes que Dios dio a Moisés y a su pueblo Israel, le dicen esto: caíste de la gracia. Sin embargo, pusimos por eso otra flecha al lado, como en Romanos capítulo 2 y verso 13, el Señor dijo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Quiere decir que tenemos una dicotomía. Por un lado, Pablo dice que si te justificas en la ley, caíste de la gracia, pero por otro lado también dice que solamente te podrás justificar ante Dios cuando tú digas: he cumplido tu ley. Lo que dijo el Mesías, ¿se acuerdan? Que no vino a abolir la ley. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? Que cuando Pablo habla de esta ley, es la ley oral, las recomendaciones de los rabinos, la Torá Shebe'al-Peh, la Torá oral como se le conoce, o las obras de la ley, de lo cual hemos estudiado. Y si no te queda muy claro este término, puedes ir unos videos antes y también estudiarlo, ¿sí? Sin embargo, ya entendemos que cuando Pablo dice te puedes justificar por la ley, está hablando de la ley que dio a Moisés. Gálatas, capítulo 6 y verso 1, arrancamos el día de la fecha, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es muy importante, ¿sí? Es muy importante esto, porque dice que vosotros que sois espirituales. Ahora, ¿cómo puedo ser yo espiritual? Pues hay gente que dice: no, yo ando en el poder del espíritu. Pero ¿cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedo sentar a tierra ese concepto y decir: hermano, yo quiero ser espiritual, yo no quiero ser carnal? ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 7 y verso 14. Porque sabemos, dice Pablo lo sabe, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cómo puedo ser espiritual? ¿Cómo puedo yo llegar a ser espiritual? Instruido por la ley aprendes lo mejor, dice Romanos 2, y conoces su voluntad, buena, agradable y perfecta. Solo a través de la ley podemos ser espirituales. Verso 1 de Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido, pongan atención, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren lo que dice aquí: si alguno ha sido sorprendido, restauradle. Es un mandamiento restaurar a las personas. Y escuchen bien, atención, Sukkot David Buenos Aires. ¿Saben sobre todo cuándo hay que restaurar?
cuando has sido sorprendido. Ojo, porque muchos podrían decir, no, no, es que el hermano se arrepintió. Como se arrepintió, claro, lo vamos a restaurar. Pero aquí el mandamiento también dice, si es sorprendido. Pero hay gente que dice, no, no, que le vamos a perdonar si no se arrepintió, porque lo sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Y mira que es muy interesante, dice que aunque sea sorprendido, aunque esa persona fue descubierta en la falta, debe ser restaurada. Entonces, yo quiero dejar clara esta palabra, restaurar. Restaurar, reiniciar, regresar al original o dejar en su estado original. ¿Sí? Si vamos a restaurar, no sé, hay muchos, hoy por fin hay más varones que mujeres finalmente, gracias Señor, me pueden hacer la bancada, pero digo, si vamos a restaurar un Chevy del 72, una linda camioneta, o un Apache, imagínense, ¿qué es restaurar? ¿No? Ponerla como que se hubiera salido de fábrica. Entonces, para restaurar, si el Señor nos manda como un mandamiento a restaurar a las personas, gloria a Dios por eso. No nos manda a decir, oh, es hermano, pecador. No, no, el Señor nos dice, si lo sorprendiste, restáuralo. Es que vuelva al inicio, que vuelva a su palabra. Así que para ilustrarte cuán importante es el restaurar y cuán valor tiene el Señor por nosotros, les pido por favor que veamos este video. Los que están por Facebook y no puedan verlo bien o no pueden escuchar bien, que espero que sí, pueden buscarlo como el video en YouTube como El Toque del Maestro. Así que les voy a pedir por favor que pongan mucha atención a este video, que para mí parece ser bastante corto, pero bueno, es muy, muy bonito también. Antes de empezar quisiera decirles que lo tuve que cortar, pero es un violín nuevo que a través de los golpes de la vida se fue desvirtuando, se fue poniendo feo, sus cuerdas se rompieron y fue muy maltratado. Tuvo varios dueños y ahora llegó a un lugar a ser subastado. Un violín bastante golpeado por la vida. Vamos a ver, $30 quien da más, $35 se le vende a esta señora por $35, si no hay más propuestas se va por $35, $40 para el señor, $40, quien da más. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que un violín que no se daba $1, $2 dijo, ¿no? $2, $3 terminaron dando por el violín. Que no tenía valor. Vino quien lo creó, ¿no? Vino aquel mismo que lo tejió, que lo hizo, lo limpió, le ajustó las cuerdas, ¿sí? Y cambió su valor cuando estuvo en las manos de su maestro. Y a veces así como andamos por la vida. Sin embargo, si podemos venir a su instrucción y a sus mandamientos, Él puede ajustarnos, Él puede limpiarnos y Él cambia el valor. Un violín totalmente restaurado valió 1000 veces más de lo que valía como estaba. Entonces, hay un ministerio que el Señor está poniendo en nosotros el día de hoy. Y es el ministerio de la restauración. Bendito sea el Señor si nos permite restaurar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a un amigo, a un matrimonio. Ese es el ministerio que si podemos aprender hoy de Gálatas 6, no sea de la circuncisión, no sea de las obras de la ley, sea de esto, de restaurar a aquel que incluso es sorprendido en el acto mismo del pecado. A eso nos está llamando su palabra, a restaurar. Bendito sea Dios cuando usó gente para restaurar nuestro matrimonio, para restaurar mi vida, que también el Señor bendiga y encuentre todas estas ovejas al restaurador de Israel, a nuestro pastor, Yeshua HaMashiach. Amén.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Pero cómo? ¿Cómo hay que restaurarlo? Con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque a veces queremos restaurar, pero en vez de ser como el hombre que aprendimos con un pañuelito, ajustando, vamos con una ametralladora y un atornillador. ¡Restáurate! Y no se restaura así. Se restaura con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos para los demás. No, estos idólatras, estos, mira cómo, que estos que comen, ¿no? Cómo rompen la ley. Señor, trae tu juicio ahora. Por eso cuando cantamos Rúa Adonai le decía, cuando llegue esa parte de la venganza, quedémonos callados. Porque queremos su misericordia. Y eso debemos aprender. Él vino a dar misericordia. Y ese es nuestro corazón, ser misericordioso, tener un espíritu de mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. Pero tendemos a ser muy duros con los demás. Señor, ya. 2 oportunidades fue suficiente. Estos filisteos incircuncisos, ya aniquílalos. Y cuando te equivocas tú, ay Señor, tenme paciencia, Señor. Ya voy a aprender, de a poquito, Señor, yo voy cambiando. ¿Sí? Llegó un hombre que estaba en adulterio, un asesino, terrible transgresor de la Torá, y la gente le iba a decir, tú eres un fornicario, eres un adúltero, y le cortaban la cabeza. Sin embargo, hubo un hombre que se acercó a él. Hubo un pastor de Israel, un profeta, que se acerca a este hombre, llamado David, que estaba metido hasta el cuello de pecado, y fue y le contó una historia. Le dice, mi rey, hay un hombre rico que tiene muchísimas ovejas y ganado, pero hay un hombre, su vecino, que es muy pobre, y solo tiene una corderita, de la cual come de su plato y bebe de su vaso. Duerme en su cama y la cuida y la cría como a una hija. Y el hombre rico recibió una visita y prefirió, antes que matar su ganado, fue y buscó a esta corderita del vecino pobre y la cocinó para dársela a su invitado. Y dijo David, se llenó de enojo y de ira, ese hombre debe morir, 4 veces más tiene que pagar. Se llenó de ira, porque era otro. Y el rey, y el profeta que le dijo, rey, ese hombre eres tú. ¡Pah! Y David cayó. ¿Por qué? Porque fue restaurado con qué espíritu? De mansedumbre, de humildad en la palabra. Y David escribe un salmo, Señor, no apartes de mí tu santo espíritu. Y esto es importante y me encanta que ahora hay jóvenes, muchos jóvenes en la congregación, sobre todo a 2 jóvenes que a mí me impresionan siempre, y qué bueno que están aquí, porque tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos mayores, de nuestros hermanos judíos. Dentro de la cultura judía, dentro de la tradición judía, se enseña que los hijos no pueden corregir a sus padres directamente. O sea, tú no puedes venir a tu papá y decir, no, papá, ¿cómo? Si eres un idólatra, esto, mira lo que estás transgrediendo la Torá, te vas a ir al hueco. Eso no se enseña, eso no puede pasar. Lo que sí puede hacer un hijo es corregir a su padre indirectamente. Si su padre, por ejemplo, lo encuentra diciendo, ¡ay, qué lindo auto que se compró el vecino! Ojalá tuviera yo el mismo auto. ¡Ay, pero mira qué linda la piscina que se mandó! Es que ese seguro anda robando, por eso tiene esa piscina. No, mira, oh, esa Play que tiene eso, ¡oh, increíble! En vez de decir, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás codiciando si está en contra de la ley de Dios? No, el hijo puede decir, papá, ¿no dice la Biblia, no codiciarás? Si encuentra a su papá mintiendo, no puede decirle, papá, ¿qué pasó? Si yo escuché que mi mamá no dijo eso, eres un mentiroso. Papá, ¿no dice la Biblia, no mentirás? Eso sí se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos restaurar a nuestros padres inclusive, pero mucho ojo, porque tenemos que hacerlo desde este punto, desde el espíritu de mansedumbre, desde el estar sometidos a nuestros padres en todo momento. Entonces, Galatas 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, están instruidos en la ley espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
puede pasar, no sea que tú también seas tentado. Y eso es muy importante, es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 10 y verso 12. Por tanto, el que cree, dice la palabra, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mira ese hermano, cómo lo encontraron en tal problema. Yo nunca me va a pasar. Bueno, ¿te crees firme? Ojo. Ojo, porque te puedes caer. ¿No me creen? ¿Quién reconoce a este personaje bíblico? ¿Quién reconoce a este personaje que una noche antes empezó a decir, el maestro, uno de ustedes me va a entregar? Y dice que todos meditaban en su corazón. Todos estaban silenciosos, preguntándose a sí mismos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Yo lo entregaré al Mesías. Y estaban meditando, pero había uno que tenía sangre latina y le funcionaba más rápida la lengua que el cerebro. Y dice, aunque todos estos, será latinoamericano seguro, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Yo no te voy a negar, yo soy Pedro. Kefa, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, ay Pedro, el diablo me ha pedido ya para zarandearte, para darte como a trigo. Y Señor, ¿tú qué hiciste? Yo le di permiso. Oro para que tu fe no mengue. Pero te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado ya. Y esta escena relata ese momento. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga. Seamos conscientes de nuestra propia situación, de que todos podemos caer. Si tenemos la oportunidad de restaurar a alguien, ¿sabes qué? Qué bueno, pero mucho ojo, porque no podemos andar juzgando a la gente sabiendo que eso también lo hicimos nosotros hace un tiempo antes, hasta que nuestros ojos fueron abiertos. Verso 2 de Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo está en Mateo capítulo 5 y verso 17 al 18. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo he venido a cumplir la ley de Cristo. Yo vine a cumplir los mandamientos, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, fíjate en la ventana si todavía tienes cielo y si todavía está sobre la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces la ley de Cristo es la ley que Dios dio a Moisés. Gálatas 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Todos conocen esta parte? Sí. Está un fariseo diciendo, ay Señor, qué bueno que yo no soy como estos publicanos y pecadores. Yo doy el diezmo, yo hago esto, hago lo otro, mira, y ayuno. Si el Señor dice que no escuchó a este que se exaltaba, que se comparaba con el otro. Mientras que el publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. Sé propicio a mí, pobre pecador. Entonces que entendamos que nosotros no nos podemos comparar. Que si hay algún momento que nosotros tenemos que compararnos, nos tenemos que comparar ¿con quién? Con la imagen. Con aquel que hemos sido llamados perfeccionados a su imagen. Entonces, no tenemos tiempo para andar criticando. No tenemos tiempo para viendo, oye, esa hermanita, oye, ese hermanito. No. Yo tengo que ser llamado a la imagen del Mesías. Entonces, yo no tengo tiempo para saber o para andar criticando. Ahora, si voy a restaurar, sí. En ese momento, claro que sí. Pero yo no merezco nada. Todo lo que podamos alcanzar, dice la palabra, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y muchas veces uno cuando dice, no, pero yo ya he vuelto a las raíces hebreas de la fe, mira, mi familia ya estamos mucho mejor, y uno como hombre empieza a decir, estoy cumpliendo. Que no nos pase como este hombre, decir, yo merezco otras cosas. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 6 y verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, si hay algo que el hombre y la mujer se merecen es la muerte. No, es que yo me merezco, ¿dónde está mi asiento? Porque soy el hombre de la casa, soy el jefe del hogar, soy el hijo primogénito. Teme en mi lugar, lo que yo merezco. Pues querida familia, lo único que merecemos es la muerte. Todo el restante es dádiva del Señor, dádiva del Eterno.
4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mucha atención. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Y aquí llega algo de lo que tengo que hablar y que a veces soy muy renuente en hacerlo, porque a veces es un tema delicado. Pero como toca hablarlo, es la responsabilidad compartirlo. Pero dice acá que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Esto habla específicamente del servicio sacerdotal. Antes, cuando existía un templo, había un sacerdocio levita. Ese sacerdocio levita, ¿sí?, de descendientes de la casa de Leví, eran una de las 12 tribus de Israel que no tuvieron oportunidad de tener heredad. No se les permitió trabajar ni heredar porque ellos se dedicarían ¿a qué? Al templo. ¿Cómo se sustentarían? A través de los diezmos y las ofrendas. Esa iba a ser la forma. De hecho, los que puedan, estudien Malaquías, estudien el libro de Ageo, y van a ver que dentro de toda la maldición que vino sobre Israel, empezó no solamente por apartarse de las leyes de Dios, sino por no cumplir con el pacto de los diezmos. Vamos a ver que en el libro de Ageo, por ejemplo, también dice, y en el de Malaquías, que se encontraban levitas trabajando, y tú dices, ¿cómo puede ser posible que haya levitas trabajando? Si los levitas tenían que ser, ¿qué? Enseñar la ley y la instrucción a la nación. Entonces, ¿qué pasaba? No se diezmaba, entonces como no se diezmaba, los levitas tenían que salir a trabajar, y como tenían que salir a trabajar, no había quien enseñe la ley a la nación. Entonces, ¿qué es? Un círculo vicioso. Y así llega la maldición. Entonces, el diezmo es un pacto, es parte del pacto, y es muy interesante, porque dentro de las raíces cristianas se dice, olvídate de la ley de Dios, eso ya fue abolido, pero el pacto de la ley que habla acerca del diezmo, ese sí lo cumple. Entonces me dices que no guarde la ley, pero que sí debo diezmar. No se entiende eso. Entonces, lo que estamos volviendo a la restauración de la palabra, al volver a la palabra, entendemos que toda la extensión de su ley está vigente. Entonces, el diezmo también no está. Pero, hermano, ¿no se supone que ya no hay templo? ¿No se supone que ya no hay sacerdocio levita? Es cierto. Pero recuerden lo que dice el libro de Hebreos, les dejo de tarea. Los que puedan estudiar el libro de Hebreos van a hablar de lo que llama en la Escritura la transferencia de ley. Habla específicamente de que no iba más el sacerdocio levítico, pero que iba a haber otro sacerdocio, que era el sacerdocio en el orden de Melquisedec, del rey Melquisedec. ¿Está bien? Y que ¿quién venía de ese sacerdocio? El mismo Yeshua. ¿Sí? Y que todos aquellos que creen en la muerte del Mesías iban a ser llamados reyes y sacerdotes para nuestro Señor. Entonces, ¿cómo puedo ejemplificar esto? Recuerden el principio de la primera mención. El principio de la primera mención es la primera vez que se nombra un tema y marca un precedente. La primera vez que se habla del diezmo no es en Malaquías, sino en el libro de Génesis. Y saliendo Abraham de Kedorlaomer, se encuentra con Melquisedec, quien le había enseñado todo. Le había enseñado la palabra y dice, y entregó a Abraham los diezmos de todo. No había templo, no había sacerdocio levítico, pero estaba el orden de Melquisedec. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el diezmo está vigente y por eso Pablo está diciendo que el que aprende, que es enseñado en la palabra, en la escritura, debe hacer o compartir aquel que se le es enseñado. Entonces el diezmo, existen 3 tipos de diezmo, lo voy a hacer algo rápido porque ya en el curso básico se enseña esto. El primer diezmo, ¿sí?, que es el Maaser Rishon, ¿sí?, el primer diezmo, que es el diezmo para los sacerdotes, para los levitas, para los maestros que enseñan la palabra. ¿Sí? Esto hasta el año 70, después del Mesías, se hacía en Jerusalén y en el templo, y después en el orden de Melquisedec, para todos aquellos que enseñan la palabra. Y eso ya vamos a explicarlo, quiénes son los que corresponden al diezmo. Entonces el 10% de lo que tiene, de lo que uno recibe.
Antes las sociedades eran agrícolas, hoy en día no tenemos ese sistema, así que de lo que uno recibe por su mano llega el 10%, y eso es lo que se da, ¿sí?, a los sacerdotes, al que está cumpliendo la forma de levita, al que está enseñando la palabra, ¿sí? De ahí queda un segundo diezmo, que es el maaser sheni. Sheni significa segundo. El maaser sheni, que es un otro 10%, que es para celebrar fiestas, por ejemplo. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les dijera que de aquí en adelante, todas las fiestas del Señor, cada Shabbat, comprar todo lo que ustedes necesiten para la fiesta del Señor, ya está cubierto? Todos dirían, wow, sí, gracias Señor. Sí, increíble que yo pueda invitar a alguien a Shabbat a mi casa y no esté sufriendo por si tengo o no tengo plata. Que cada fiesta de Shabbat nosotros podamos invitar a abrir nuestras puertas de nuestras casas. O celebrar un Shabbat donde haya comida abundante, porque eso significa Shabbat. ¿Sabes qué? Dios pensó en eso. Y por eso está el maaser sheni, el segundo diezmo, ¿sí? Un diezmo separado para la celebración de la fiesta, un diezmo preparado para celebrar con tu familia, para comprar todo lo que tengas que haber alrededor de Shabbat. Entonces, Dios está dando un orden. Dios te está ordenando inclusive tus finanzas y está diciendo, primero, honra a los que te enseñan la palabra. Segundo, separa otra parte. ¿Para qué? Para que sea para tu familia, para que siempre haya alimento en mis días, para que tú nunca puedas decir, ay, es que no puedo celebrar esta fiesta porque no tengo dinero, o porque en algún momento no puedo viajar a Jerusalén cuando se construya el templo y tengamos que ir 3 veces al año. Si no puedo porque no, ya el Señor te estipuló que ordenadamente separaras esto para mí, para el Señor. Y, wow, Señor, es para mí, termina siendo para mí, para mis hijos. ¿Sí? Mis hijos necesitan comprar una Biblia para Shabbat. Señor, uso el segundo diezmo para eso. Uso para todo lo que tenga que ver con el Shabbat. Entonces eso te ordena. Y también el maaser ani, que es el tercer diezmo, que es un diezmo que se recolecta cada 3 años. Recordemos que antes eran ciclos agrícolas. Bueno, ahora nuestra querida familia, alguien muy importante para nosotros, está justamente en Israel. Y bueno, ahí pueden volver a ver el ciclo agrícola. Pero lo que digo es que este ciclo agrícola que duraba 7 años, el 7º año, que es el año específicamente el Shemitah, cada 3 años uno tendría que separar el 10% también de lo que queda de un sueldo para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Entonces, el ordenar nuestra vida a través de la palabra de Dios hace que seamos de bendición. Yo recibo $100, por ejemplo, yo tengo que sacar $10 de eso, del 100%, del 10%, son $10 que yo bendigo a aquel que me bendice. Me quedan $90. Yo saco un segundo diezmo, un 10%, que son $9. ¿Esos 9 para qué son? Para la comida de Shabbat, para todo lo relacionado en Shabbat. Voy a invitar a una persona en Shabbat, necesitamos una Biblia para estudiar en Shabbat. Encierra todo eso. Y cada tercer año, según explica la palabra, hay un tercer diezmo, cada 3 años. Y es un diezmo que a mí me cautiva. Cada 3 años uno empieza a sacar el 10% de eso que quedó. ¿Sí? Esos $8, eso que te va quedando, y eliges a una viuda, a un huérfano o a un extranjero para bendecirlo. ¿No les parece que el Señor es increíble? Cómo te ordena y después tú empiezas a ver diferente. Empiezas a ver diferente, inclusive lo del tercer diezmo, porque dices, wow, ¿y quién es huérfano en mi congregación? ¿Quién es viudo en mi congregación? ¿Quién es extranjero en mi congregación? ¿Sí? Increíble que el sistema welfare, este sistema de que el gobierno te ayuda cuando tienes un problema, realmente es sacado de la Biblia. Porque dice primeramente a los de la familia de la fe. A veces la gente quiere, no, yo quiero ayudar al mundo. Sí, está buenísimo ayudar a todo el mundo, pero si puedes ayudar a alguien de la familia de la fe, no tiene todavía mayor rédito. ¿Sí? Y bueno, si quieren aprender un poco más sobre todo esto de los diezmos, pueden ir al comentario en Descubre la Biblia de Malaquías, estudien también el libro de Hebreos o el de Ageo. ¿Sí? Ahora, es muy importante establecer esto de las características de bendecir. Proverbios capítulo 23 y verso 23 dice, compra la verdad y no la vendas. El hombre más sabio del mundo dijo, compra la verdad, no la vendas. 2 partes. Primero, para aquellos que son llamados a ser maestros, que están enseñando, que están dando de su tiempo y corazón para enseñar la palabra, ¿sí? No vendas la palabra. O sea,
no está lícito que porque me esté faltando mi plata en una congregación, y por eso la gente queda espantada de este tema, yo justo ese día, es fin de mes, voy a preparar una enseñanza acerca del diezmo. Y yo voy a usar cada vez que pueda para hablar un poco del diezmo. ¿Sí? Yo no puedo vender la palabra. Yo tengo que darla libremente. Pero sí queda en responsabilidad nuestra, de aquellos que somos instruidos, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser consciente de que debo comprar la verdad. ¿Qué dijo David? Yo no daré cosa que no me cueste al Señor. Entonces, el que enseña no puede cobrar, no puede vender. Pero el que aprende sí tiene que decir, yo tengo que comprar esta verdad, tengo que comprar el tiempo que esta persona está dedicando, porque si no, ¿sabes qué va a pasar esto? Quiero presentarles uno de los momentos más infructíferos y uno de los momentos más inefectivos de toda la palabra. El apóstol Pablo, haciendo tiendas. ¿Por qué? Porque en algún momento se habló mal de él, porque en algún momento ya no quiso recibir inclusive ofrendas o diezmos de otras personas. Pero ¿qué hace este hombre haciendo tiendas, telares, pudiendo escribir más cartas? ¿Cuántos quisieran tener más cartas del apóstol Pablo? ¿Cuántos quisieran que dijeran, vos sabías que el apóstol Pablo escribió más? No pudo, ¿por qué? Porque estaba ocupando haciendo tiendas. Entonces, la verdad no se vende, pero se debe comprar. Entonces queda en nosotros el saber honrar a los ministerios, a las personas que dedican su tiempo para enseñarnos. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién está apto para recibir? La palabra mismo lo dice. La palabra dice que debe ser, da los requisitos de los hombres y qué tienen que hacer, pero específicamente está dicho ya aquí en Gálatas, capítulo 6 y verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. En la palabra. O sea, que nosotros no podemos decir como muchas veces se escuche, no hermano, yo diezmo a ese lugar, no sé mucho, pero yo cumplí con diezmar. No. Porque es nuestra responsabilidad también saber dónde estamos diezmando o saber dónde estamos invirtiendo. Yo no puedo estar invirtiendo en un sistema que yo sé que no enseña la palabra. No, pero es que hay algunas cosas buenas que hacen. Si no es en la palabra, si no realmente se entiende cuál es el proceso de volverse a la palabra, es mejor, como consejo, guardar el diezmo. No, hermano, es que yo no creo que hasta ahora encuentre a alguien que se merezca este diezmo. Perfecto, guárdalo. ¿Sabes por qué? Porque no es tuyo. Le pertenece al Señor. Guárdalo. No, yo estoy guardando mi diezmo porque hasta ahora no encuentro un ministerio que me bendiga, no encuentro una familia. No encuentro, listo, pero guárdalo. El primer diezmo no lo vas a entregar porque todavía no encuentras, porque tal vez te congregas por internet, porque realmente estás recién viniendo, porque sale un contexto evangélico que sabías que tenías que diezmar, pero no lo tienes dónde. Guárdalo. Guarda lo que quede separado, pero eso ya no te pertenece. El segundo diezmo es para tu familia y el tercer diezmo cada 3 años lo puedes empezar a hacer. O nadie tiene un huérfano, una viuda y un extranjero en la cuadra de su casa. Imagínense la bendición que un día van a hacer ustedes cuando con su diezmo, con su tercer diezmo, se encuentren a un extranjero que por ahí es huérfano, que está bien, y decirle, ¿sabes qué? Esto lo traigo de parte del Señor. Los hijos de este mundo, dice la palabra, dice Jesús, son más astutos en su trato que los hijos de la luz. Usen las riquezas terrenales, riquezas injustas, riquezas pasajeras para hacer amigos, para hacer realmente cosas eternas. ¿Y qué es lo único eterno? La gente. La gente es lo único eterno. Si yo tengo que usar lo que yo tengo para el Señor, no sé a qué te dedicas, ¿sí? Yo soy pediatra. Yo tengo que usar mi barca ¿para qué? Para bendecir a los otros. Y si puedo usar lo que Dios me ha dado y tener ellos para bendecir a otros, gloria a Dios. Pero el Señor quiere ordenarnos. 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuántas grandes letras os escribo de mi propia mano.
¿Sí? Y esto lo quiero decir para la gente que está en comunidades, la gente que está abriendo las puertas de su hogar. ¿Sí? Como dice la palabra, uno siembra con lágrimas, pero sabes que uno va a volver cosechando con regocijo. No te canses de abrir las puertas de tu casa, no te canses de recibir personas, sabes que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. Ahora estás sembrando y siembras con lágrimas, pero sabes que a su tiempo vas a cegar, pero no desmayes, no desmayes. Y aquellos que dicen, no, pero yo quiero hacer el bien, haz el bien, está perfecto, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Eres una comunidad formada? ¿Eres una familia comprometida con el Señor? Analiza tu entorno. ¿Hay en tu comunidad, tu cercano a ti, gente que está pasando necesidad? No, pero él trabaja, ella trabaja, sí, pero ¿hay alguna necesidad que tú puedes ver más? Y sí, por ahí, como está la situación, podríamos ayudarlos un poco más. Su hijo está enfermo, podremos hacer una ofrenda. Podemos usar estas riquezas vanas para ser amigos eternos. Verso 12 de Gálatas 6, todos los que quieran agradar en la carne, estos, y ya voy a hablar de este tema, pongan mucha atención, os obliga que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces pónganme mucha atención su carta, David. Pongan mucha atención, porque Pablo no está peleando con judíos. Eso es como que, ¿cómo que Pablo no está peleando con judíos? Pablo no está peleando con judíos. Un judío que nace en una casa judía, ¿cuándo se circuncida? Al octavo día. Estos que dicen acá, están circuncidándose de grandes. Son gentiles que se circuncidan, que ni siquiera están guardando la ley. Pero ahora ya son más judíos que los judíos. Ya se visten todo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ahora, mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y verso 2. Guardaos de los perros, dice. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Un término muy comúnmente usado en el pensamiento hebreo para un gentil, es decir, perro. Guárdate del perro, del que quiere mutilarte. De lo que simplemente, como lo hizo Séfora a su hijo Moisés Gersón, le cortó un pedazo de prepucio y listo, siguió. Y ahora vuelven un rito alágico. Ahora son unas oraciones que si no te circuncidaste, como lo dice la ley oral, como dice el rito, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Y no es así. Primero va la circuncisión de nuestro corazón. Y eso hace que querramos ser circuncidados también en la carne. Pero miren, el mismo apóstol Pablo ha sido tan tergiversado, pero miren lo que pasa en Hechos 21, capítulo 23. Los principales, los judíos de verdad, los que él les dice hermanos, le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto nazario. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que Pablo, tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto está en Números, capítulo 6, versos del 13 al 20, es el voto nazario. Pablo lo guardó. Pablo guardó la ley. Lo que no está guardando Pablo, lo que no está de acuerdo Pablo, es circuncidar alágicamente a través de ritos para hacer que la gente sea obligada a guardar toda la ley con sus mandamientos orales, con sus recomendaciones de los rabinos. Eso es lo que está haciendo Pablo. Inclusive le dice 14 de Gálatas 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado, a mí y yo al mundo. 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. ¿Qué pasaba? Obligaban a uno a circuncidarse y le decían, rabino, mira, ya lo circuncidé, muéstrale el pirulín. ¿Ya está circuncidado? ¿Y sabes qué? Pablo dijo, lejos esté de mí esa actitud. Yo me glorío, ¿sabes qué? En la cruz de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque solamente la cruz es lo que nos hizo cambiar nuestro corazón. ¿Qué nos hizo volver a la Torá? Su muerte.
que nos amó, que se entregó, que no le importó nada, se abandonó a Él mismo por causa de su amor. Y a causa de su amor, de su entrega, yo soy salvo. Y a causa de que soy salvo, cumplo sus mandamientos. Que el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. La Torá no salva. La Torá, los mandamientos no me hacen salvo. Lo que me hace salvo, lo que me hizo salvo y lo que me hará salvo es la muerte del Mesías. Es creer, es confesarlo, es amarlo. Todo aquel que no confiese que Jesús es el Señor, sea anatema, maldito. Ahora, cuando yo amo su sacrificio, cuando yo amo al Hijo, y el Hijo tiene al Padre, y el Padre le da vida eterna, ese amor hace que yo guarde sus mandamientos. Pero mira lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 2 y verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, en contexto, ¿Pablo está a favor de la circuncisión? Sí. Sí, porque de hecho dijo en el libro de Hechos que él guarda la ley. Pero ¿en qué está en contra Pablo? En que vengan y te digan, tú vístete, circuncídate, vuélate un pedazo de pirulín, te voy a hacer unas oraciones, ahora vas a guardar la ley. Y un montón de cosas que, como dice la palabra, ni siquiera guardaban la ley. Te obligaban a circuncidarte y ellos mismos no guardaban la ley. Querían por su carne decir, mira cuántos conversos traigo al judaísmo. Estos perros, estos gentiles que se convierten a las leyes orales. Verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos, dice, y al Israel de Dios, 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Pablo se está calentando y está terminando la carta, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Y mira, dice, al Israel de Dios. ¿No? La carta de Romanos también dice, no es judío en lo exterior. Judío no es el que es judío en el exterior, ¿sí? Que el padre era judío, que el hermano era judío, que hasta el perro es judío. No, eso no es judío. Judío dice que no es en lo exterior, sino en lo interior. Judío, del verbo Yehudá, del verbo Yehudí, que significa el que anuncia, el que alaba a Dios, aquel que proclama su nombre. Por eso dice el mismo libro de Romanos, ustedes tienen sobrenombre de judíos. ¿Por qué? Porque judío significa alabar, adorar a Dios. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, somos hijos de Abraham. Ustedes no digan que son hijos de Abraham, porque Dios puede crear de estas piedras hijos para Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham hicieran. Pero es que Moisés, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces, ¿qué somos? Me dijeron el otro día. Lincoln, ¿ya qué somos? Salí del catolicismo, ya no sé, del evangélico, del adventista, del... ¿Ahora qué somos? ¿Sabes que ahora somos, por la muerte del Mesías, linaje de Abraham, hijos conforme a la promesa? Y ahora podemos ser el Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Vamos a hacer un spoiler. Nos vamos a ir al final de la película. Al final de la película, cuando se cierra, solo dice, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, aquí se ven los meros, aquí está Israel, los que cumplen los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. No es como te vistas, no son tus señales externas, es lo que Él hizo en tu corazón. Es ese arrepentimiento genuino de decir, Señor, perdóname, quiero cambiar, te necesito. ¿Y sabes qué? El Mesías nos guía a la instrucción. Y por lo contrario, un judío que está en la instrucción de Dios debe ser guiado al Mesías. El pueblo de Dios, Israel, es los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías de Israel. Amén. Amén. Hemos terminado los 6 capítulos que conforman la carta de Gálatas. Una carta altamente mal interpretada a través de los años. Pudimos entender que las obras de la ley, o la ley como la nombra Pablo, no es la ley escrita por Moisés, sino las leyes orales, las recomendaciones de los rabinos. Realmente, qué bendición poder entender finalmente que Pablo no está en contra de Jesús,
cuando dijo que no venía a abolir la ley. No está en contra de Moisés, ni está en contra de nada. Hermoso saber que toda su palabra está en perfecta congruencia, y no como se nos enseñó, que de la mitad para atrás era para otra gente, y de la mitad para adelante es para nosotros. Gracias, Señor, porque ¿qué es la verdad, Sucada y Buenos Aires? La suma de tu palabra es la verdad. Amén, amén, amén. Bueno, quiero irme sin despedirme de la hermosa comunidad que este día está aquí. A los que nos siguen a través de la página de Facebook de Desafiante, los que hacen los estudios por YouTube, a los que nos escuchan por Spotify y a los que nos siguen por Instagram también. Que el Señor les recontra bendiga. Y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando apasionadamente su palabra, su escritura y su enseñanza. Que el Señor les recontra bendiga. Shabbat, Shabbat, Shalom.